Gracias, muchas gracias por estar aquí en La Otra Voz, Ángel Banderas Puga. ¿Banderas Puga? ¿Eres Es correcto. familiar de Víctor Álvarez Puga? No. No. La familia Puga, el origen de mi abuelito materno, es aquí de Querétaro, San Juan del Río. No hay, porque Puga no es muy común. El apellido. No es muy común, efectivamente, no es muy común. Eres ingeniero civil, fuiste profesor investigador de la Universidad Autónoma de Querétaro. Es correcto. Eres colaborador semanal del Canal 11. Sí. Una cápsula ahí cada semana. Y como me decías, tienes doctorado en didáctica de las matemáticas, sí, y te apasiona el mundo de la ciencia, la tecnología y la política. Así es, me dediqué durante décadas a formar ingenieros en matemáticas básicas para ingenieros, pero también durante décadas me dediqué a formar docentes, principalmente de nivel medio superior y superior, en Italia, en Ecuador y en México. Antes de ir con los temas de la política, ya que hablas de ingenieros, China es muy famosa por producir, si se puede decir, producir o crear muchos ingenieros. No sé si todavía o si sea en realidad el país con mayor producción de ingenieros. En México, ¿cómo estamos en la creación o producción de ingenieros? Le ganamos a Estados Unidos, para que te hagas una idea. ¿Ah, sí? México produce más ingenieros que Estados Unidos. Estados Unidos, su gran negocio es que importa profesionistas de otros países. Nosotros les pagamos kinder, primaria, secundaria, bachillerato, universidad. A veces les pagamos una maestría. Llega a Estados Unidos, les ofrece una beca de doctorado, son buenos y luego te ofrecen un empleo y te quedas en Estados Unidos. Entonces, en una cierta manera, países del sur global subsidiamos a los Estados Unidos en profesionistas. Fuga de cerebros. Fuga de cerebros, exacto. Y se sigue dando, Sí. Eso no ha cambiado. No ha cambiado porque un joven recién egresado de ingeniería en México puede recibir ofertas salariales en Estados Unidos, estoy hablando de exalumnos míos, 80,000 pesos mensuales, que no los va a ganar en México como recién ingresado al mercado laboral. Entonces no hay comparación. Y luego toma en cuenta otra cosa, Julio. Pues yo migré, yo estudié un posgrado a 25 años de edad en Italia, y hay un fenómeno. Cuando tú te vas a esa edad, a otro país, no tienes nada, no tienes casa propia, no tienes coche, si acaso tienes una relación sentimental y la familia. Casi todo eso a esa edad lo puedes dejar. Ya más grande es más difícil, ya cuando tienes una casa propia, una familia, cuando tienes hijas, hijos, ya no te vas de tu país aunque ganes la mitad de lo que te podían ofrecer en el extranjero. Pero de tiernitos, de jóvenes tiernitos, pues además imagínate, los Estados Unidos le sacan jugo a jóvenes de 23, 24 años de edad en adelante, ¿eh? O sea, es un business enorme para Estados Unidos. ¿Y si se crean ingenieros de calidad en México? Mira, tan de calidad que muchos exalumnos míos que yo conozco, tanto de la Universidad Autónoma de Querétaro como del Instituto Tecnológico, que además vienen de escuelas públicas, vienen de primaria pública, secundaria pública, bachillerato público, universidad pública, después son jefes en Alemania, en Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá. Hace 15 días yo platicaba con un exalumno mío que estuvo trabajando en Seattle y los últimos 7 años está trabajando en Zurich. Otro es jefe en Ontario, Canadá. Pero así yo tengo decenas de alumnos que son profesores en Holanda, que son investigadores en París. Eso quiere decir que la calidad de los estudios en México... ¿Llevamos alguna desventaja? Es porque no tenemos acceso a laboratorios.
para prácticas. Pero de ahí en fuera, yo mismo lo viví. Yo cuando llegué a hacer un posgrado en Italia en matemáticas, siendo ingeniero, vas con desventaja. Pero la escuela mexicana te da otras posibilidades, eres más creativo, eres más flexible, entonces recuperas esa desventaja y ya después estás al nivel de profesionistas extranjeros. La fórmula para evitar la fuga de ingenieros será que casarlos de jóvenes y que tengan hijos, o cuál es la fórmula para retenerlos. Mira, muchos de ellos, conozco algunos casos que han rechazado ofertas en el extranjero porque han tenido buenas oportunidades de trabajo en México. Pon tú, no tan bien pagadas como en el extranjero, pero sí hay una diferencia, ¿eh? En México, a un nivel salarial más bajo, te rinde más el salario por una razón muy sencilla: los costos de vida, ¿eh? Fíjate, yo hice mi doctorado en España en 2004 y ya rentar una casa tipo Infonavit en la periferia de Alicante, 700 euros. O sea, 14,000 pesos de renta, te estoy hablando hace 20 años. En Bolonia, por ejemplo, en Italia, la renta de una recámara compartida, 1,000 euros. Entonces, pues puedes ganar 3,000 euros, pero si te vas a llevar de renta 1,500, 2,000 euros, pues ya te imaginarás. Eso es atractivo, ¿eh? Y la gente que sí hace estas cuentas puede ser atractivo, siempre y cuando le ofrezcas, no que trabaje de Uber o de mesero en México, no, que haga su trabajo para lo que fue preparado. Y de eso hay muchos casos aquí en México. Están en centros de investigación, están en Comisión Federal, están en Pemex, ahora con el detonar de los ferrocarriles en México, están en el área de ferrocarrilera, ¿no? Entonces, creo que eso sí puede suplir, porque estás con tu familia, comes muy bien. En Estados Unidos, para comer bien tienes que gastar muchísimo dinero. Entonces estás con tu familia, comes bien, estás con tus afectos, y si aparte haces un trabajo que te gusta, pues la verdad no tienes necesidad de irte al extranjero. Querétaro es muy industrial, ¿no? Muy, muy industrial. Tenemos un clúster de la industria automotriz que viene desde los años 60 del siglo pasado. Tenemos un clúster de la industria aeronáutica que ya lleva sus 2 décadas. Y tenemos un clúster del que se habla poco, pero que es muy fuerte en Querétaro, que es clúster de computación, en general informática. Entonces tenemos esos 3 clústeres muy activos y muy potentes. En aeronáutica es Bombardier. Es Bombardier. Bombardier fue la primera, la canadiense Bombardier, pero que después ya detonó porque tenemos a Eurocopter, tenemos a Safran. Es decir, Bombardier es la primera que se vino a Querétaro, y luego pues ya tienes todas otra serie de empresas que se vienen, y luego las grandes, las chiquitas, la cadena de aprovisionamiento. Tú estás en la capital, no en la capital, estás en Querétaro. Sí, en la capital, que se llama igual Querétaro. Ya que estamos hablando de la capital, déjame preguntarte sobre el futuro de Morena. Tú eres también miembro de Morena, y preguntarte si se va a dar algo similar, si ya está. No conozco la situación de Querétaro. ¿Hay posibilidades de que José María Tapia sea candidato al gobierno del estado, de tu estado? Mira, yo prácticamente te lo digo en términos matemáticos, que la probabilidad es 0. ¿Cero? Sí, mira, es que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, esas notas son engañosas. José María Tapia no está en Morena. Yo soy el secretario de organización de Morena. Tengo el padrón de Morena. El padrón de Morena es público. Cualquiera lo puede checar. En el INE está la sección del INE, padrón de los partidos. Si yo quiero saber si alguien está afiliado al PAN, al PRI, a Morena, checo ahí su nombre. Cualquiera que busque José María Tapia no aparece en Morena. ¿Por qué? Porque no es miembro de Morena. Lo que sucede es que
muchas veces, Julio, se hace sobre la superficie. ¿Qué es lo que sucede? Tapia fue candidato a la presidencia municipal de Querétaro por la coalición 4T, que está integrada por 3 partidos: Morena, PT y Verde. ¿Quién lo propuso? El Verde. ¿Por qué fue candidato? Pues porque en las encuestas, comparados con las y los candidatos de Morena en ese proceso, fue en 2024, les ganó. Y el acuerdo, pues si lo haya propuesto el PT o el Verde o Morena, bueno, pues el acuerdo era que quien ganara la encuesta. Pero él en realidad, no sé si esté afiliado incluso al Verde, pero él fue propuesto por el Verde, no por Morena, y no está afiliado a Morena. ¿Cómo evitar que personajes como este exdirector del Fonden lleguen, ya sea por el Verde o por el Partido del Trabajo, a ser candidatos? Obviamente, si ganan, mucho peor, pero en este caso, ¿cómo evitar que lleguen a ser candidatos? ¿Qué se puede hacer ante personajes así? Porque obviamente no es el único, hay muchos que podrían ser candidatos del Verde o del PT. Yo diría más del Verde, que podrían filtrarse. Con eso, pues la forma es del Partido Verde y nada se puede hacer. ¿Cuál es la fórmula para Hay un órgano clave. Yo creo que, mira, Morena es un partido muy joven que no ha tenido tiempo de institucionalizarse. Nacimos en 2014 como partido. Y Morena no ha tenido tiempo realmente de consolidarse su institucionalidad al interior, porque te formas en 2014 y compites en 2015 inmediatamente. Llegas a 2018, donde toda la energía va a la elección presidencial, y ganas la presidencia. Ganas la presidencia y ganas en 2018 7 gubernaturas. Comienzas a tener un buen número de diputaciones federales, locales, senadurías. Entonces, ¿qué le pasa a un partido joven en formación? Se vació de cuadros. Andrés Manuel se llevó a los principales cuadros de Morena a nivel nacional y estatal al gobierno federal. Pues esto es natural, ¿no? Se lo hace Trump con los republicanos, Biden con los demócratas, y en otros países se hace lo mismo. Bueno, entonces no te da tiempo. Tan es así que en 2019 no se renuevan las autoridades del partido, porque la prioridad era en 2018, finales de 2018, porque la prioridad era cubrir de cuadros no solamente el gobierno federal, 7 gobiernos estatales, 2018. Entonces tú dices, bueno, ¿cuándo vamos a repensar el partido? Pues después de las elecciones de 2018. Sí, pero tienes que cubrir cuadros, y se te viene 2021, en donde ganas ya decenas de gubernaturas y presidencias municipales en 2021. Entonces, el partido ha venido postergando una institucionalidad. ¿Cuál es la institución clave de tu pregunta? Comisión Nacional de Elecciones. Está constituida por 5 integrantes: presidenta o presidente del Comité Ejecutivo Nacional, secretaria o secretario general del Comité Ejecutivo Nacional y 3 integrantes electos. Bueno, ellos son los responsables institucionales de la selección de todas las candidaturas. A nivel estatal, se apoyan en comisiones estatales que varía en el tiempo, pero digamos, al menos 2 figuras clave en estas comisiones estatales: presidencia del Comité Ejecutivo Estatal y delegada o delegado del Comité Ejecutivo Nacional. A veces se incluye algún otro personaje. Por ejemplo, ahora en 2024 se incluyó a un delegado, pero de circunscripción. Por ejemplo, Querétaro está en la 5ª circunscripción. Es aquí, Julio, a lo que se tiene que apelar, porque aquí están las decisiones.
ahí está la toma de decisiones. Tiene que haber mayores filtros, porque mira, si tú vas a perder una elección con una persona honesta, fundadora de Morena, etcétera, eso es una cosa, y perder la elección con un oportunista, con una revista, con un perfil conflictivo, digo, o sea, pierdes doblemente. O sea, pierdes la elección y aparte pierdes credibilidad. Y la reciente detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, y otros casos que se han dado, pues deben de poner las alertas en quien toma las decisiones. No puedes acercar a Morena perfiles de ese tipo. Entonces, para las elecciones de 2027, yo creo, soy optimista, de que se va a tener muchísimo más cuidado con estos perfiles. No todos los perfiles traen esta conflictualidad, porque ahora también hay que decirlo, cuando López Obrador abre el abanico de aceptar a priistas o panistas, yo presidía el Consejo Estatal de Morena. Las elecciones fueron en julio de 2018. La indicación de Andrés Manuel fue, todo priista o panista que se quiera sumar, principalmente priistas y PRD, que se quiera sumar a Morena, la deadline es enero de 2018. O sea, nada de que se suman ya cuando ganamos. Sí, pero ya lo vimos, ¿no? O sea, se ganó y Morena tuvo que parar las afiliaciones porque se ganó en julio de 2018, ¡boom! Se vinieron, no exagero, cientos de miles de gente que se quería afiliar a Morena casi al día siguiente de que gana Andrés Manuel López Obrador. Entonces, esto es parte de los problemas con los que tiene que lidiar Morena. Perfiles impresentables, gente que a lo mejor no tiene la profesionalidad para desarrollar un cargo, pues porque tienes que ser honesto y además eficiente. No basta que seas eficiente, pero eres corrupto, y tampoco basta que seas honesto si eres ineficiente. Se deben de cumplir las dos características. Tu gobernador Mauricio Curi, de filiación panista, a diferencia de otros opositores, ha sido más cuidadoso, ha sido más institucional y no se ha comportado, diría yo, de manera grosera, más allá de cómo gobierna el Estado o cómo esté desarrollando su labor. Ha sido, yo diría, muy, pero muy cuidadoso. Y aquí recientemente, gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, cierra filas con Sheinbaum. México no acepta dictados extranjeros. Creo que es algo, pues, lógico que se diga así, pero muy raro que lo haga la oposición. No aceptamos dictados extranjeros, límite a instrucciones no admite instrucciones de nada. ¿Te agrada que tu gobernador, al menos en la retórica, tenga un discurso de cerrar filas y no sumarse al discurso tradicional de la oposición de la derecha mexicana, de donde pues, prácticamente vengan y intervengan y prácticamente denos el poder? Mira, dos cosas sobre tu pregunta. La primera, la beligerancia de Acción Nacional hacia el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, por lo general no ha venido de cargos públicos como gobernadores. Ha venido básicamente de gente como Kenia López Rabadán, como Jorge Romero, como Mauricio Tabe, es decir, como Ricardo Anaya, es decir, ha venido más de los cuadros partidistas. Es evidente que para gobernadoras y gobernadores la posición es distinta, porque en México tienes que aprender a cogobernar con un partido que es de diferente signo que el tuyo. No es el PRIAN, Julio, porque en el PRIAN prácticamente no hay diferencia. Peña Nieto con los panistas se llevaba muy bien y Diego Fernández de Ceballos con los priistas también muy bien. No, me refiero básicamente a un gobernante de Morena y a un gobernante del PAN.
Otro elemento, el PAN está extremadamente debilitado. Hoy día en México gobiernan más personas MC que gobierna Nuevo León y Jalisco que el PAN, que gobierna 4 estados, ya nada más: Chihuahua, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Esto también explica la posición de Curi. Están en una posición ya de extrema debilidad. Es un partido que ya solo gobierna en 4 estados. Y sí, tienen el frente, y está Coahuila y está Durango, pero pues ahí gobierna el PRI. Y está MC, que gobierna Jalisco y Nuevo León, e incluso tú has visto el choque frontal entre MC o el gobernador Samuel García con el PAN, en problemas muy fuertes de destitución. ¿Cuántas veces tuvo que salir Andrés Manuel a ayudarle a Samuel García, ¿no? de MC. Entonces, esta posición de Curi. Y segundo elemento, no, pues que no lo conozca, que lo compre, Julio. No, mira, Mauricio Curi acaba de regresar de España. ¿Con quién se reunió? Con gente de derecha. A ver, el Partido Popular Español tiene muchísimas relaciones con Acción Nacional, no de ahora, no de ahora. Vida. A mí no se me olvida que en 2005, José María Aznar, genocida, en ese tiempo era primer ministro en España, vino a apoyar la campaña de Felipe Calderón. A mí no se me olvida, fue en 2005, José María Aznar. ¿Quién mantiene a Felipe Calderón en España? La Fundación FAES. ¿Quién preside la Fundación FAES? José María Aznar. ¿Quién trabaja en la Fundación FAES? Una diputada disque de la realeza que se llama Cayetana, no me acuerdo del apellido, que despotrica un día sí y otro contra el gobierno de México. Bueno, en el reciente viaje de hace poquito, creo que fue apenas en enero, de Mauricio Curi, Curi se reúne y sube en sus redes sociales que se reúne con esta Cayetana, diputada intervencionista en la política interna de México. Entonces, cuando me viene a decir que no, que la intervención no, y se reunió también con Isabel Díaz Ayuso, corrupta, que dirige la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, otra intervencionista, porque andan en la frontera los panistas, igualito que los españoles, con Vox, que es la extrema derecha española. Pero las dos derechas son franquistas. El Partido Popular viene del dictador Francisco Franco y Vox nace del Partido Popular. Se le sale, es la derecha más derecha del Partido Popular. Y te recordarás que en el Senado, una panista de Querétaro, la senadora Murguía, Guadalupe Murguía, que fue secretaria de gobierno de Mauricio Curi, fue de las que invitaron al señor Abascal de Vox a México. Entonces, en los hechos, de dientes para afuera, pues el Partido Acción Nacional, mira, ellos quieren la intervención militar norteamericana y la intervención de los españoles, quieren servir a intereses españoles. Aquí le dieron privilegios a la empresa corruptísima española OHL para venir a construir carreteras, algo que los mexicanos sabemos hacer desde hace décadas. Trajeron Iberdrola, Fisterra, Naturgy, a grado tal que la tajada de León en la generación de energía eléctrica, usando paneles fotovoltaicos y aerogeneradores, se le llevó la empresa española Iberdrola. Entonces, mira, yo no le creo a Mauricio Curi, pero tienes razón. En el discurso, Mauricio Curi ha sido más cuidadoso. No sé si en parte también le pegó mucho que en una reunión que hubo con Andrés Manuel López en Bienestar, Mauricio Curi fue fuertemente abucheado. A partir de ahí, el PAN tiene un pavor de cualquier evento público porque tiene temor de que Mauricio Curi sea abucheado.
En ese sentido, efectivamente, Mauricio Curi, pero fíjate que también la gobernadora de Guanajuato y la gobernadora de Aguascalientes, creo que de los más beligerantes ha sido Maru Campos, la de Chihuahua, que se fue a meter a las elecciones del Estado de México diciendo textualmente que le iban a partir la madre a Morena. Y creo que andaba hasta bajo los efectos del alcohol en un video que quedó marcado en Toluca. Entonces, pero sí coincido contigo que Curi ha tratado de mantener al menos una relación más institucional, pues porque muchos de los proyectos, como el Plan México, como la extensión de los ferrocarriles para personas, tienen que ver con Querétaro. Pero mira, ahí está el caso de Mauricio Curi. Perjudica a miles de queretanas y queretanos porque no ha querido formar el convenio con IMSS Bienestar. E IMSS Bienestar es un programa que sirve para salud pública a todos aquellos y todas que no están en el Seguro Social ni en el ISSSTE. No trabajan en el gobierno federal o tienen un trabajo por su cuenta o un trabajo precario, entonces no tienen Seguro Social. Y Mauricio Curi, ahí sí como buen panista, es de los panistas. Los estados que no han querido firmar son 8. Son los 2 de MC, los 2 del PRI y los 4 del PAN, entre ellos Mauricio Curi, ¿no? De hecho, Morena le acabamos de tirar en Querétaro a Mauricio Curi un proyecto verdaderamente deleznable, que era la utilización de aguas residuales para consumo, uso y consumo humano. Entonces, hay una relación de Curi con el gobierno federal donde, digamos, el gobierno federal no maltrata a Curi, Curi tampoco maltrata a Morena, no a Morena, al gobierno federal, pero pues los proyectos que tienen que salir de manera conjunta, pues yo creo que no dependen del color. Lo que beneficia a un estado de la República, pues debe de beneficiarse. Y fíjate, los gobiernos de Morena no han tratado mal a las y los gobernadores de la oposición, pudiéndolo hacer, ¿eh? Estrangulas mediante presupuestos, programas, le alebrestas a la gente. No lo han hecho. Entonces, de alguna manera creo que Mauricio Curi, digamos que ha mantenido la compostura formal e institucional. Inclusive a algunos exgobernadores les ha ido también que han sido nombrados embajadores. Es correcto. Y casi te puedo decir que a pacto de una cosa, que no hagan fraude electoral. Oye, es que hay que tomar en cuenta con quién estás tratando, Julio. O sea, creo que el PRI a nivel mundial, yo creo que el PRI es el partido decano, los que tienen postdoctorado en fraude electoral, ¿eh? Si algún partido en el mundo fue mañoso para tergiversar el voto público, es el PRI, ¿eh? Entonces no es fácil tratar. Yo te lo digo porque yo fui a apoyar a Delfina en 2017 en el Estado de México, porque mi familia paterna es del Estado de México. No, pues ahí el PRI utilizaba policía municipal, estatal, para amedrentar a gente de Morena, ¿eh? No era cualquier cosa, y tenían sus grupos de choque. A mí me tocó la zona de Atracomucho, así es que ya te imaginarás, ¿no? Donde viene el grupo Atlacomulco. Fue la elección cerrada, donde no ganó todavía, pero se quedó muy cerca. Mira, yo creo que pasó lo mismo que en 2006. Delfina ganó. Delfina. Pero por un margen muy apretado. Es ahí donde puedes intervenir en alterar el voto. Fíjate, una faceta que se conoce poco, pero en Querétaro sí me conocen. Yo fui de los que demostró el fraude de 2006. Andrés Manuel López Obrador le quitaron en esa elección aproximadamente 1,5 millones de votos. Con muchos estudios que se hicieron, 1,5 millones de votos. Con eso puedes hacer fraude. El algoritmo que se utilizó para cambiar al final de elección los votos que iban para Andrés Manuel
se pasaron a Felipe Calderón y viceversa. Por eso la estrategia, a veces no se entiende la estrategia de Andrés Manuel de abrir el abanico. ¿Qué buscaba Andrés Manuel en 2018? Un triunfo contundente con un margen tan amplio que no le dejara a PRI y PAN la posibilidad de alterar el voto popular. El precio que tuviste que pagar, pues fue abrir el abanico y aceptar a gente que a lo mejor ya intuían que el PRI iba de salida. Algunos vienen con sus mañas, es más, todos vienen, los mañosos vienen con sus mañas, pero le permitió a Andrés Manuel obtener 30 millones de votos por 19 millones de votos de Ricardo Anaya. Esos 11 millones de votos, eso sí ya no te los quitas de encima, ¿eh? No, ya no. O sea, tendría que haber sido un mega escándalo como para haber alterado los resultados. Hay que tomar en cuenta que Morena ha competido en todas las elecciones con un árbitro vendido, ¿eh? Hoy Lencho Córdoba y Ciro Murayama y Edmundo Jacobo se quitaron la máscara. Que no me vengan a decir que de la noche a la mañana se convirtieron en opositores. Ellos ya eran opositores desde el INE. Entonces eran árbitros vendidos. Le convendría a Morena no ganar Querétaro. Y digo que si le convendría a Morena no ganar Querétaro, por la imagen, por el discurso, decir, pues aquí estoy yéndome al futuro, donde, pues vean, aquí el PAN conservó su estado, no se puede hablar de que no hay democracia en México, ganó Querétaro, salvó, no sé, otro estado, el PRI. Por el contrario, si hay carro completo de Morena, que todos los partidos quieren carro completo, pero el carro completo, los que tenemos memoria, pues nos acordamos del carro completo del PRI, donde arrasaba prácticamente todo, se llevaba todas las fichas. Y en este caso sería estratégico, pues, que el PAN conservara Querétaro. Mira, yo no lo creo. Yo creo que Morena tiene que hacer todo lo posible por ganar Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Durango, Coahuila, Nuevo León y Jalisco. Hubo fraude en Jalisco, el de MC. Pablo Lemus, yo no creo que haya ganado la elección en Jalisco. No se llegó a un conflicto postelectoral, pues porque también ahí tuvieron a los órganos electorales a su favor. No. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Morena no ha ganado con fraude. Los carros completos del PRI era porque se hacía fraude. Y en democracia, si tú gobiernas mal, como lo ha hecho el PAN en Querétaro, mereces dejar el poder. Fíjate que en la historia de las democracias, lo voy a poner entre comillas, más avanzadas, Francia, España, Italia, que es un país que conozco muy bien, en diferentes periodos de la historia ha habido carros completos en elecciones y no pasa nada. Temporalmente. Los parlamentos, por ejemplo, yo estoy en Canadá, perdón, ¿sí? Los parlamentos, casi siempre los partidos que están buscando que tengan primeros ministros, les asegura un gobierno tranquilo cuando ganan la mayoría y van a tener el término completo, ya sea de 4 o 5 años, y si es minoría, pues hay la posibilidad de que haya una nueva elección. De hecho, aspiran a una mayoría que es el carro completo. Claro, mira, yo recuerdo, por ejemplo, en Italia, ellos tienen 18 regiones, que es el análogo de las gubernaturas en México, en el cual el Partido Comunista o la izquierda ganaba en las 18, ¿eh? O sea, y sin ningún problema, simplemente no se hacía fraude. Claro, eso cambia con el tiempo. Yo creo que en México es sano porque, fíjate, negociar, vamos a suponer, que Querétaro no gane Morena, es seguir perjudicando a miles de queretanas y queretanos que sufren las consecuencias de tener estos gobiernos que desperdician el dinero público. Aquí construyeron una obra inútil en la cual nos salió más caro por kilómetro, una obra inútil que hicieron, que un kilómetro de autopista en Alemania,
que son de las mejores autopistas del mundo. Bueno, yo conozco Canadá y las autopistas son muy buenas y además tienes que hacer túneles, puentes, etcétera, ¿no? No, yo creo que Morena debe hacer todo lo posible por ganar en todos los estados y no deberíamos temer que se diga que se gana el carro completo, pues porque tenemos, Julio, una oposición muy desprestigiada que tienen el problema de que ya gobernaron. Mira, los miércoles tenemos un programa de televisión en la Televisión Autónoma de Querétaro y hoy daba yo la cifra de que en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, tuvieron entradas por exportación de petróleo del orden de los 534 mil millones de dólares. O sea, más de 500 mil millones de dólares. Y nos preguntábamos, ¿en qué se lo gastaron? Abandonaron hospitales, intentaron privatizar la salud, la educación, no construyeron refinerías, no compraron refinerías, no construyeron ferrocarriles. 36 años de falta de infraestructura, de construcción de infraestructura. Entonces, la oposición en México carga con ese lastre. A ver, no es una oposición de alguien que no ha gobernado y que por lo tanto es más fácil criticar, tienes tus proyectos, a una oposición que ya gobernó. El gran problema para el PRI y para el PAN es que ya gobernaron. Mira, cuando le preguntan a Vandalito Moreno en Campeche, que critica el estado de salud pública, le preguntan ¿cuántos hospitales construyó Vandalito Moreno en 6 años que gobernó Campeche? Se quedó callado y cambió de tema. ¿Por qué? Porque no construyó ninguno. Y más allá de la demagogia que dicen de la escasez de medicamentos, todos los que hemos tenido que tratar con el sistema público de salud, sabemos que durante décadas ha habido escasez de medicamentos, que había un cártel de priistas como Manlio Fabio Beltrones, que quién sabe por qué extraño motivo, y Roberto Madrazo, tenían contratos de cientos de millones de pesos con el sector público para surtir medicinas. O sea, digo, ¿quién es Manlio Fabio Beltrones o Roberto Madrazo para surtir de medicinas al sector público? Entonces yo creo que la oposición debe de pagar ese precio. A mí no me espanta lo del carro completo. Yo sí quiero que en mi estado gane Morena. ¿De qué va a depender, Julio? De que Querétaro, yo lo tengo bien estudiado, hago matemáticas, hago ingeniería, hago análisis de resultados electorales. Desde 2015, Querétaro no vota la gente a ojos cerrados por Morena. En otros estados sí. Pongas a quien pongas de candidata o candidato, hay voto completo. Baja California, Chiapas, Tabasco, no se diga. Pero Querétaro no. Fíjate que en Querétaro es muy sensible. Por ejemplo, en Querétaro, Andrés Manuel López Obrador le ganó al queretano Ricardo Anal. En Querétaro, la doctora Claudia Sheinbaum le ganó a la botarga Xóchitl Gálvez. Pero ya cuando empiezas a observar, por ejemplo, en el Senado, no ganamos la senaduría con Santiago Nieto. Se ganó una senaduría por ser primera minoría. Pero entonces empiezas a ver cómo la queretana o el queretano dice, me gusta tu candidato o tu candidata a la presidencia, voto por él. Si me gusta tu senador o tu candidata a senadora o no, sí voto, no voto. Diputados federales, sí, no. Es decir, la queretana y el queretano votan de manera diferenciada. Y eso ya es muy sensible en los niveles más bajos, que son presidencias municipales y diputaciones locales. Eso lo tiene que entender la Comisión Nacional de Elecciones en Morena. Yo creo que el hecho de que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum hayan ganado en Querétaro implica que Morena tiene todas las posibilidades de ganar Querétaro. ¿Pero de qué depende? El candidato. De la candidata o el candidato. Es decir, Morena, mira,
Más o menos para que te hagas una idea, el voto duro de Morena en 2021 era de un 25%. Con eso no ganas ninguna elección, ninguna. Pero ya creció, Julio. Ya andamos del orden del 33%. 8 puntos en 3, 4 años. Pero tampoco con eso ganas ninguna elección. Necesitas una candidatura que agregue a ese voto duro un número creciente de queretanas y queretanos decepcionados de los gobiernos de Acción Nacional y que al mismo tiempo observan programas de bienestar que están llegando a sus casas. Oye, yo estoy sorprendido, 22 millones de niños y jóvenes en México con acceso a becas. Yo que fui profesor, uno de los grandes dolores que tenemos los profesores es ver estudiantes brillantes que abandonan los estudios por problemas económicos o porque sus padres ya no les pueden pagar. Y ahora, Julio, ¿tú sabes cuánto cuesta estudiar en Estados Unidos? Te anda costando el semestre, el año, $100,000. No, en México incluso hay jóvenes que no tienen para pagar, como en el Tecnológico de Querétaro, 3,000 pesos semestrales, o que tienen que trabajar y estudiar. Pero pues hay carreras como matemáticas, física, ingeniería, química, biología, que son muy pesadas como para estudiar y trabajar. Entonces abandonan. Entonces, gran parte hoy de las familias en Querétaro y en todo México ven en sus familias acceso a programas sociales. Entonces, esa la tiene difícil la Acción Nacional. Antes de pasar al tema que ya lo tocas de democracia, entonces descartamos, bajo lo que me estás diciendo, descartamos al exdirector del Fondem y, por lo que entiendo, también descartamos o descartas a Santiago Nieto, ya que fue candidato y no pudo ganar. Entonces, estos dos candidatos matemáticamente fuera. No, mira, el caso de Santiago Nieto es distinto porque él compitió sin coalición. Que también eso hay que decirlo, Morena forma parte de una coalición que no es total, que se mantiene a nivel federal, que ahorita hay una rebatinga por la propuesta de reforma electoral, pero en los estados es cambiante. Por ejemplo, hubo coalición para apoyar a Tapia propuesto por el Verde, pero no hubo coalición para el Senado. Los candidatos, en ese caso los dos eran de Morena, Beatriz Robles, que iba en primer lugar y que es senadora, y luego Santiago Nieto. Para que Santiago Nieto fuera senador, Morena tendría que haber ganado las 2 senadurías de mayoría. No fue en coalición. Matemáticamente, si sumamos votos del Verde y del PT que tuvieron sus propios candidatos al Senado, tampoco hubiera ganado. Tampoco. Pero no. Pero digamos que sí fue competitivo. En ese sentido, sí fue competitivo. Tampoco está en Morena, Santiago Nieto, no está afiliado a Morena. Eso también hay que decirlo. Porque en muchas ocasiones hay personajes que buscan ser candidatos de Morena sin estar en Morena, porque lo permiten los estatutos de Morena. Son los llamados candidatas y candidatos externos. No, a Santiago Nieto no lo descarto, de que pudiera ser candidato, ¿no? En el caso de Tapia, pues por los resultados que se obtuvieron, la polémica que se generó, el pasado oscuro con lo del Fonden, yo sí lo descartaría porque no creo que gente en Morena, si no pudiste ganar la presidencia municipal de la capital, ¿cuándo vas a ganar una elección estatal? Pues no, o sea, no tiene lógica, ¿no? Hablábamos de que tú te sentías o te sentirías cómodo si Morena y sus aliados tienen carro completo y que tú animarías al partido a no tener miedo. Déjame presentarte este extracto de Javier Jalife respecto a la democracia en México. Rápidamente lo escuchamos.
Es decir, también en Gran Bretaña es una lucha interna poderosa, en donde acaban de defenestrar al ex príncipe Andrew por la cuestión. Porque sé fehacientemente que la actividad principal ahora mismo de los Soros está encaminada a adoctrinar a los universitarios de América y especialmente de México. En cierto modo, han abandonado Europa porque creen que Europa ya es terreno conquistado, ya no lo necesitan, ya tienen aquí a todos nuestros políticos en la Unión Europea, todos bien adoctrinados y bien apesebrados. Se lo digo seguro, están haciendo un gran esfuerzo por penetrar en las universidades de Centroamérica, Sudamérica y de México, y muy especialmente en México. ¿Usted lo percibe en la universidad esa penetración? Bueno, además no se conquista lo reconquistado. La soroscracia en México abunda, independientemente de las siglas de los partidos en México, que todos, y es demostrable con datos duros, pertenecen a Soros. Todos. Entonces, son tan brutos los líderes de los partidos en México, no lo digo sin respeto, son tan brutos que creen que compiten en una elección electoral, uno contra el otro. No se dan cuenta que arriba los tiene dominados Soros. En México vivimos la soroscracia y viene directamente desde Fox Quesada, el presidente, que tenía a su asesor, que realmente era el que gobernaba el país, que era Castañeda Goodman, que era un palafrenero, para decirlo en forma elegante, de George Soros. Bueno, y ahora no me haga hablar del régimen actual, porque ya aquí arde Troya. Bueno, no ha cambiado eso. No ha cambiado BlackRock, sigue gobernando México. El Mossad controla México. Además, no lo digo yo. Ahí está. El Mossad controla México. Bueno, a ver, mira, no es nada nuevo la pregunta de Pedro Baños, que es uno de los mejores analistas de geopolítica en el mundo, está considerado. También Jalife, no es nada nuevo. Ahí está la famosísima carta de 1924 de Robert Lansing, en el que señala que México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. ¿Y cuál era la estrategia? Educar a jóvenes mexicanos ambiciosos en el modo de vida americano y valores de Estados Unidos para que eventualmente ocuparan la presidencia. Julio, lo vimos en los 36 años del neoliberalismo. Te recordarás que los principales cargos en Hacienda, en energía, en secretarías clave, era puro egresado del ITAM. Y los del ITAM, pues vienen educados al American Way of Life, ¿no? Y para servir a esos intereses. Entonces, en ese sentido, todos los gobiernos de Estados Unidos, mediante sus becas de posgrado, sobre todo en ciencias sociales, han invitado siempre a intelectuales en México o a formar gente con becas, ¿no? Para que regresen a México a promover el modo de vida norteamericano. Mira, ya lo del Mossad, pues yo no sé, pero sería interesante que nos dieran elementos. Con los archivos de Epstein, el Mossad está en todos lados, Julio. En Italia, en Francia, en el Reino Unido, en Suecia, no se diga en Oriente Medio, y principalmente en Estados Unidos. Creo que el genocidio en Gaza nos mostró, para la gente que no lo creía, para mí es cada vez más evidente que quien gobierna los Estados Unidos es Israel. Ya ves que una de las hipótesis más plausibles es que Jeffrey Epstein era agente del Mossad, encargado de reclutar a élites en todo el mundo. Ahí apareció el nombre de Salinas Pliego, para chantajearlos a través de prácticas de pederastia y otras peores que nos hemos ido enterando. Entonces, a ver, yo no creo que el Mossad gobierne México. ¿Controla? Pero que controle México, no lo creo. Y no porque la doctora Claudia Sheinbaum tenga origen judío, ¿no? Si tú te fijas, la política pública de la 4T, pues, ¿qué tiene que ver con Israel? A final de cuentas, en la ONU, México ha tomado una posición pro-Palestina.
se tiene aquí una embajada de Palestina. Pero tampoco se trata de un enfrentamiento abierto con Israel. Yo veo México con la 4T un país mucho más independiente que el que teníamos en el ámbito neoliberal. Ahora, dicho esto, que el Mossad quiere controlar, oye, Julio, pues claro que sí. Toma en cuenta que Israel es líder en tecnología de vigilancia y está en Sudamérica, está en Guatemala, etcétera. Israel ha capacitado a policías y militares de países de Centro y Sudamérica. O sea, de que lo quieran intentar, sí. Que lo controlen, eso ya es otra cosa. En el caso específicamente de Jalife, hay que señalar que él viene, pues su origen es el Líbano, y él siempre tiene este problema de su origen. Yo no me pierdo sus análisis geopolíticos. No me pierdo a Jalife, que lo sigo en su portal. No me pierdo a Thierry Meyssan, de la red Voltaire. Estoy inscrito a su canal de Telegram. Jalife no tiene canal de Telegram. Y no me pierdo a Pepe Escobar, de Brasil, en su canal de Telegram, porque de alguna manera es una visión. La de Jalife es una, pero si tú le sumas la de Thierry Meyssan, que a diferencia de Jalife, tiene otros orígenes, es francés, está en Europa, y Pepe Escobar, Brasil, también latinoamericano, pero de países de los BRICS. Yo mi visión la formo con todas estas varias visiones, no con una. Una fobia, diría. Una Son fobia. complementarias. Es que para mí son complementarias, ¿eh? Para mí son complementarias. Los partidos, porque todos los partidos están controlados por Soros. Soros tendría controlado a Morena. Mira, pues yo creo que, a ver, yo soy dirigente de Morena, fundador de Morena. A lo mejor, como dice Jalife, arriba. Pero pues yo en realidad veo que nosotros elegimos a nuestros dirigentes, tanto consejeros estatales, que de ahí salen consejeros nacionales, integrantes del comité ejecutivo, y pues no somos gente que fácilmente nos dejemos manipular. Muchos venimos de una lucha política, Julio, de décadas. Yo vengo, por ejemplo, del PMT. Yo he estado afiliado al Partido Mexicano de los Trabajadores desde que tenía 20 años de edad, desde que era estudiante de ingeniería. O sea, venimos de muy atrás y luego viene la confluencia. Yo nunca milité en el PRD, pero pues sí hay gente que viene del PRD. A mí me parece que no. O sea, me parece exagerado decir que el Mossad controla México. No, me parece exagerado. Que lo quieran intentar, sí. Que quieran presionar a México para tomarla, pues sí, pero eso se da en todo el mundo. Si tú te das cuenta, las presiones israelíes muchas veces vienen, como en el caso de Irán, por medio de Estados Unidos. O sea, Israel, cuando quiere golpear a Yemen, a Siria, a Líbano, a Palestina, se apoya en los Estados Unidos para que Estados Unidos haga manita de puerco. Pero si tú ves las votaciones en la ONU, la inmensa mayoría de los países votan en contra de Israel y de Estados Unidos. Entonces, me parece exagerada esa afirmación, la verdad. No le veo ni por dónde. Y además también te voy a decir que es ofensivo para los que somos dirigentes de Morena, que nos hemos rajado en las calles durante décadas, que hemos constituido. Fíjate, ahorita Morena ya tenemos 11 millones y medio de afiliados en un esfuerzo de meses donde nos dedicamos a constituir comités seccionales en cada sección electoral, los fines de semana, sábados y domingos. Tenemos meses, Julio, haciendo eso. Pasamos de 2 millones y medio de afiliados a 11 millones y medio. En Querétaro pasamos de unos 15,000 a unos 100,000 afiliados. Es decir, estamos haciendo nuestra chamba y pues tampoco se puede generalizar. Yo te lo digo como profesor de matemáticas. Un gran error es generalizar. Cuando tú generalizas y dices los dirigentes de Morena,
eso es sinónimo de todos los dirigentes de Morena. Y esa afirmación es falsa cuando exhibes a uno que no cumple con esa condición. Lo que pasa es que la gente que hace ciencias sociales está muy dada a generalizar y por eso muchos se burlan y le ponen, entre comillas, ciencias sociales, porque violan principios básicos de la ciencia. Entonces, en matemáticas, en física, en biología, en química, no andamos con esas cosas, ¿eh? O sea, medias tintas. No, o manejas mejor el lenguaje. Mira, tú pudieras decir la mayoría, va, algunos dirigentes, bueno, ok, sí, tienes a esta gente. Pero ya cuando dices los dirigentes de Morena, mira, me estás agarrando a los dirigentes de Minatitlán, a los de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, a los de La Paz, Ensenada, y yo digo, ¿qué elementos tienes para decir que todos ellos, no? Yo no creo, no dudo que sí haya manipulación o intentos de manipulación en altos niveles. No lo dudo. Y tampoco dudo, Julio, porque lo hemos visto en todo el mundo, de la intervención de Soros y todas sus ONGs, ¿eh? Sin ir más lejos, hoy estaba leyendo los planes de intervención de un cambio de régimen en Bielorrusia, en donde intervienen muchas ONGs y muchas de ellas financiadas por el grupo de Soros. O sea, hay una gran razón en lo que dice Jalife de todos estos intentos y lógicamente BlackRock, que hemos visto cómo sobrepasan ya, no al gobierno de México, a muchos gobiernos, pues por el control que tienen de los recursos, de las inversiones en recursos energéticos, en las afores, etc. Es una batalla continua y constante de estos grandes intereses a los que hay que sumar hoy, Julio, a los tecnofeudalistas, a Elon Musk, a Palantir, ¿no? A Jeff Bezos. Sí. Ya no pongo el audio porque ya sería embromarte, pero decía que en otro segmento que prácticamente Soros impuso a Claudia Sheinbaum. Déjame dar un cambio, un viraje al tema de Pemex porque tú lo tienes muy bien marcado, le has dado seguimiento. ¿Y cuál es la situación de Pemex? Aquí, por ejemplo, si me voy al financiero, deuda de Pemex supera los 100 mil millones de dólares. Estas son las red flags de petróleos mexicanos. Y si uno revisa, por ejemplo, va a decir qué ocioso y qué referencias tan malas tienes, pero porque me gusta escuchar, por ejemplo, lo que vas a debatir, si le puedo llamar un debate, lo que dice Manuel Cloutier. Producción de Pemex tocó su nivel más bajo en 46 años. Aquí dice, le contesta, eres huevón y pendejo y además como buen chairo hablas sin saber. El primer documento es el balance y el segundo solo el lado derecho. Lo que da a entender el señor Manuel Cloutier, el hijo del Maquio, es que Pemex está quebrada y que pues prácticamente pues desháganse de ellas y que entre la iniciativa privada. ¿Cuál es el estado financiero de Pemex y por qué el Estado debe mantener a una empresa como Pemex y sus filiales? A ver, Julio, Manuel Cloutier, panista, hay que decirlo panista, fue diputado federal panista, hijo de un candidato presidencial panista, que al final sacó la casta, ¿eh? Dicen que murió en un accidente, yo no lo creo, ¿eh? Acuérdate que Manuel J. Cloutier no aceptó el fraude electoral de Salinas de Gortari, ¿eh? Entonces eso es muy relevante. Y ahí tiene a su hermana Tatiana Cloutier, que más bien es pro 4T. Pero Manuel Cloutier, a ver, yo le preguntaría a Manuel Cloutier si lo tuviera enfrente, ¿quién endeudó a Pemex? Julio, apenas la semana pasada, Víctor Rodríguez, director de Pemex, y la secretaria de Energía, Luz Helena González, dieron a conocer datos precisos del endeudamiento de Pemex. A ver, ese Manuel Cloutier es como alumnos muy patitos. A ver, la deuda en 2008, con Felipe Calderón,
era del orden de 40,000 millones de dólares. Creció con Peña Nieto a 105,000 millones de dólares. Es decir, en 10 años de gobiernos del PAN y del PRI, creció la deuda 60,000 millones de dólares. Ahora, ojo, Manuel Cloutier, como panista, nos debería de dar una explicación. ¿Por qué endeudaron Pemex? ¿Por qué 60,000 millones de dólares aumentó la deuda? Yo me integré al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo en 2007 y desde ahí vengo monitoreando los números de Pemex. Bueno, hay un número que hay que saber porque es muy relevante y que tiene que ver con los ingresos, ojo, los ingresos de Pemex en ese periodo. Resulta ser que entre 2001, cuando llega Vicente Fox, hasta 2018, Pemex tuvo ganancias por 472,000 millones de dólares, ganancias por exportación de petróleo. Julio, esas cuentas son elementales y no sé la profesión que tenga Manuel Cloutier, pero las cuentas son hiper sencillas. Mira, simplemente es, ¿a cuánto vendiste el barril de petróleo? Por ejemplo, 2011 y 2012, lo vendiste a más de $100. ¿Cuánto te costaba producir ese barril de petróleo? Entre 15 y $20. Vamos a ponerle el máximo, $20. ¿Cuánto ganaste por cada barril? $80. ¿Cuántos barriles vendiste al exterior? 1,800,000, 1,600,000. Es un dineral, Julio. Imagínate nada más. Diarios. Diarios. Si tú exportas 2 millones de barriles diarios y ganas por cada uno $80, fíjate, 2 por 8, 16, ganas la friolera diaria de 160 millones de dólares diarios. Ganancia, no ingresos, Julio, porque ya desconté el costo de producción que incluye el pago a la burocracia dorada y las corruptelas del sindicato de Pemex. 160 millones de dólares. Aproximadamente estaríamos hablando de 3,000 millones de dólares de ganancia diaria. Diario, 3,000 millones de dólares, 90,000 millones de dólares en un mes. Pregunta, Julio, ¿en qué se gastaron los panistas de Manuel Cloutier ese dinero? Porque, ojo, si tú recibes 470,000 millones de dólares de ganancia y además pides prestados 60,000 millones de dólares, estamos hablando de 530,000 millones de dólares. Porque, ojo, si le sumamos las ganancias por venta de petrolíferos, las cantidades se disparan a 500,000 millones de dólares en el sexenio de Felipe Calderón. Fíjate, Calderón, ya incluyendo venta de petróleo fuera más venta interna, 250,000 millones de dólares. Con Fox, 170,000 millones de dólares. Estamos hablando de 420,000 millones de dólares en 2 sexenios, Ya súmale los de Peña Nieto, es otro tanto. Las ganancias de Pemex, Julio, eran tan fabulosas. Fue la segunda petrolera en el mundo en volumen de ganancias, solo después de ExxonMobil. Dato, 2012, previo a la reforma energética del PRIAN de 2013, ganancias de Pemex en un año, 70,000 millones de dólares. Ganancia, 70,000 millones de dólares. En 2012, la fortuna de Carlos Slim era de 70,000 millones de dólares. Es decir, Pemex en un año ganaba lo que Carlos Slim había ganado en toda su vida hasta 2012.
Cuando hablas de... Sí, no, nada más para cerrar. Que me vengan a decir que es una empresa que se debe vender. Pues no. Lo que no dice Cloutier es que Pemex en el mundo es la empresa que más impuestos ha pagado. Mientras otras petroleras como British Petroleum o Shell pagan un 10-15% de impuestos, Pemex llegó a pagar, Julio, más del 100% de sus ventas en impuestos. Oye, si Elon Musk por SpaceX pagara más del 100% de impuestos, ya habría quebrado. Si Jeff Bezos pagara el 100% de impuestos, habría pagado. Y si Manuel Cloutier pagara más del 100% de impuestos en sus negocios, ya habría quebrado. O sea, no nos cuentan la película completa. Dice, la solución de Pemex es técnica, no ideológica, sin corrupción ni demagogia. Es la fórmula para que Pemex siga adelante o mejore, quiere decir Manuel. Es patético, este señor no sabe nada de cuestión técnica. La 4T lo está resolviendo, Julio. Fíjate, se adquirió la refinería de Deer Park y se construyó Dos Bocas. Prácticamente con eso estamos dejando de importar 800,000 barriles diarios de petrolíferos que estábamos comprando a los tejanos. Cuando se va Peña Nieto, este país tenía que comprar en Texas 600,000 barriles diarios de gasolinas y 240,000 barriles diarios de diésel. Uno se pregunta, siendo un país petrolero, ¿por qué tendríamos que mandar nuestro petróleo a Estados Unidos, pagarles el flete de mandar el petróleo, pagarles la refinación y luego pagar el flete de regreso? O sea, ¿quién hace una cuestión de ese tipo? Yo le preguntaría a Manuel Cloutier, ¿cuántas refinerías construyeron? O si dice que es técnico, a diferencia de él, yo tengo exalumnos, ingenieros que trabajan en Pemex, que me pasan información desde dentro y me dicen que cuando llegan en 2019, bueno, muchos de ellos trabajaban ahí, pero cuando llegan porque les dan cargos o tareas que tienen que ver con la rehabilitación de las refinerías estaban hechas un desastre. Entonces, este señor nos debe de decir por qué abandonaron las refinerías. ¿Por qué si tienes una refinería que te puede procesar 300,000 barriles diarios, como Salina Cruz o Dos Bocas, estoy redondeando, ¿por qué la tienes operando para 100,000? Mira, ningún negocio privado, ninguna casa automotriz, ninguna casa farmacéutica te construye instalaciones industriales para nada más utilizar una tercera o una cuarta parte. Nadie hace eso. Pemex sí. Pero bueno, la reducción de la deuda le muestra a Manuel Cloutier una cosa. Un manejo honesto, eficiente, está volviendo Pemex al mismo tiempo que baja la deuda, ya no estamos importando los volúmenes. Ya ahora nada más son piquitos. Es que ahorita estoy viendo la biografía de Manuel Cloutier. Este es el Maquío. Sí, déjame buscarla de él. Él era agrónomo, el padre, pero no veo cuál sea la profesión del hijo. Pero estás hablando de la autonomía de México en materia energética. Pasamos de importar gasolinas, ya lo citabas, a ya mucho menos, gracias a la política energética del gobierno de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador. Pero en cuestión de gas natural, la dependencia es cada vez más fuerte, y ante lo que estamos viviendo con el vecino del norte, el gobierno de Donald Trump, es preocupante que estemos dependiendo de sobremanera con la importación de gas natural, la utilización del gas natural para producir energía en México. ¿Qué hacer ante este problema de depender del gas natural del vecino del norte? Yo creo que del vecino del sur sería igual de problemático de depender de un tercero. ¿Cómo solucionar y qué tan preocupante es que tengamos una dependencia muy fuerte del gas natural? Mira, las dependencias de gas, de gasolinas, de diésel, de queroseno, son del modelo neoliberal del PRI y del PAN. Eso lo tenemos que decir. Hasta 1997,
gobernaba el priista Ernesto Zedillo, México era prácticamente autosuficiente en gas natural. Prácticamente autosuficiente. Mira, esto tiene que ver con cuánto consumes y cuánto produces. Para que te des una idea, México es un país, a ver, el 92% del transporte de mercancías y personas en el mundo utiliza petróleo o sus derivados. 92%, es decir, prácticamente todo. Bueno, ¿cuánto requiere México de petrolíferos? Diésel, gas, queroseno, para mover personas y mercancías. 1.400.000 de barriles diarios, 1.400.000. ¿Cuántos estuvieron produciendo ya el año pasado? 1.300.000. Ah, bueno, pues quiere decir que entonces importas 100.000 barriles diarios. Esa cantidad es ínfima. Ya está resuelto el problema de la soberanía o de la autosuficiencia en petrolíferos, gracias a las medidas tomadas por Andrés Manuel López Obrador. Pero vámonos al gas. La población, somos el 10º país más poblado del mundo, 130 millones de habitantes. Aumentan las necesidades y el consumo de gas. 13 millones dejaron la pobreza en México. Aumentan tus necesidades energéticas porque los pobres consumen muy poca energía, pero entre menos pobre seas, más energía consumes. Es decir, en México ha aumentado el consumo de energía, específicamente el consumo de gas. Otra, poca gente sabe que el 60% de la energía eléctrica que consumimos en México viene del gas natural. Esto se llama matriz energética y cada país tiene una matriz energética distinta. ¿Quién nos dejó una dependencia del 60%? Los gobiernos del PRI y del PAN. Vámonos otra vez al gas. 1997, éramos soberanos en gas natural. Crece la población, pero no crece la producción al mismo tiempo, y con Felipe Calderón se desploma la producción de gas natural. Entonces, al igual que en el caso de las gasolinas, lo importante es cuánto gas necesita México. El gas se utiliza principalmente en la industria, en el plano residencial y en los servicios. Y 60% de nuestra energía eléctrica. Te pongo un ejemplo totalmente distinto. Francia, más del 70% de su energía eléctrica proviene de la energía nuclear. Ellos por eso han salido más inmunes que Alemania cuando los gringos sabotean el gasoducto Nord Stream 2. Bueno, ¿cuánto necesita México? Ya te dije, 1.400.000 barriles diarios de petrolíferos. ¿Y cuánto necesitamos de gas? 8.000 millones de pies cúbicos diarios. 8.000 millones. ¿Qué nos heredaron los gobiernos del PRIAN? Una producción de 3.500 millones. Oye, Julio, pues poca gente sabe en México que todos los días México tiene que comprar 5.500 millones de pies cúbicos diarios de gas. Porque si no los compras, se te paraliza el país. Y ya tenemos un ejemplo. Ya, yo lo decía esto, aguas porque la dependencia de cualquier cosa, puede ser tecnológica, puede ser de aguacates, puede ser de jitomate, lo que quieras. Mira, el problema de las dependencias, Julio, es quien tiene la mercancía que tú necesitas, el energético, en primera, si quiere, te lo vende. Ahorita lo podemos ver muy bien en la guerra comercial de Trump contra China. No te vendo semiconductores de determinado tamaño.
o le digo a la empresa ASML de Holanda que no te los venda. Ya, esa es la primera, ¿eh? No te lo vendo. Eso pasó en 2021, febrero de 2021, tú recordarás la onda gélida en el sur de los Estados Unidos, en el cual Greg Abbott, gobernador de Texas, dijo, ciérrenle la llave del gas a mexicanos porque el gas lo necesitamos. Se les habían congelado sus aerogeneradores, no podían producir la energía eléctrica necesaria, entonces le cerró la llave del gas a México. Paralizó, Julio, 2,600 empresas de 6 estados de la República. Nos costó 54,000 millones de pesos 3 días y medio sin gas, más 80,000 millones de pesos que tuvo que pagar Comisión Federal para restablecer la electricidad usando 2 plantas carboeléctricas en Coahuila. Eso cuesta, Julio. Yo a la gente le decía, a ver, no tener gas nos cuesta 17,000 millones de pesos al día. Entonces, esta dependencia del gas, que es culpa del PAN y el PRI, a partir de 1997, nos deja en una situación muy vulnerable con respecto al gas. Ya resolvimos el problema de petrolíferos. Ahora hace falta el problema de gas. ¿Qué se requiere? A ver, Julio, no todos los países tienen gas. No es una cuestión de voluntad. No todos los países tienen litio, titanio, manganeso o tierras raras. Unos sí, otros no. Canadá tiene mucha agua, México no tiene agua. Nosotros tenemos nopales y cactus, Japón no los tiene. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Es un recurso natural que lo que tiene que hacer Pemex, bueno, Pemex en general, el sector energía en México, es tratar de romper esa dependencia. ¿Cómo la rompes? Produciendo más. ¿Es fácil? No. ¿Es cuestión de voluntad política? Pues tampoco. ¿De qué se trata? Pues de que tengas los recursos. Entonces, fíjate, México cuenta actualmente con más de 100,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, pero de los cuales casi el 60% está en áreas no convencionales. Tú que estás en Canadá, no sé en qué área estés de Canadá, yo he estado varias veces en Canadá por mi trabajo y he estado en la provincia de Alberta, he estado en Edmonton, por ejemplo, y ahí canadienses pues extraen petróleo de arenas bituminosas, o el caso de Venezuela, petróleo ultra pesado, tan denso como el alquitrán. Entonces, quiere decir que México sí tiene gas, pudiera ser la cuenca de Burgos en el Golfo de México o en áreas no convencionales, que es más caro, estamos hablando del fracking o de nuevas tendencias. Gran parte del gas que hoy consume Europa viene del fracking de los norteamericanos. Antes le compraban el gas natural a los rusos, hoy ya no. Entonces, ¿cómo rompes la dependencia? Pues nada más tienes dos. Prodúcelo tú o cómpraselo a otra fuente. El problema es que nosotros colindamos con Estados Unidos y nos sale mucho más barato adquirirlo en Estados Unidos. Abajo, Guatemala no tiene gas, Cuba no tiene gas, Jamaica no tiene gas, Belice no tiene gas. En Centroamérica nadie tiene gas como para exportar. Venezuela, Brasil, Argentina, con Vaca Muerta. Pero si te das cuenta, la búsqueda de gas se vuelve más lejana. Ya importar gas de Canadá es lo que le pasa a los europeos. Mira, porque sí puedes importar de otra fuente, pero ojo, fíjate lo que les pasa a los alemanes, cuya industria está de rodillas. Antes le compraban a los rusos gas barato usando los gasoductos Nord Stream, 1,000 kilómetros. Julio, es lo más barato. El gas seco se transporta por gasoducto. Es lo más barato. Es baratísimo. Mira, aquí tengo el dato porque ese dato lo dio Víctor Rodríguez para hacernos una idea, de por qué también aquí están involucrados los precios. Mira, más o menos
para que te des una idea, el gas seco te puede costar entre 2 y 3 dólares transportado por gasoducto. 2 y 3 dólares. Bueno, pero ojo, si es gas natural licuado, el precio se dispara a 12 dólares, 4 veces más. Fíjate nada más ahorita la gran tragedia de los europeos que no tienen gas. Le están comprando gas a Texas, antes se lo compraron a Rusia. Entonces, fíjate, los europeos tienen que pagar en Texas el proceso de licuefacción para transformar el gas de su estado gaseoso en líquido. Luego tienen que pagar el flete para atravesar el Atlántico y de Texas llegar a Rotterdam, a Ámsterdam, para dejar el gas. Y luego tienen que pagar en Europa el proceso de regasificación, que es regresar el gas de su estado líquido al estado gaseoso. ¿A poco se va a poder vender al mismo precio? Pues claro que no. En Europa ahorita hay un gran problema de las poblaciones. Yo tengo muchos amigos en Europa, les pregunto de manera cotidiana. Hay gente que ya no puede pagar la boleta, le llaman ellos, de la calefacción, que utiliza gas o utiliza combustóleo. Entonces, el problema no es fácil, no es de manera inmediata. México se tiene que preguntar de manera muy seria de dónde podemos sacar gas. Porque con gente como Donald Trump en el poder, le das un arma para chantajearnos cuando se le dé la gana. Lo de febrero de 2021 fue Abbott por la onda gélida, pero ¿tú te imaginas que Trump, en vez de amenazarnos con aranceles, nos amenazara con cerrarnos la llave del gas? Nos paraliza el país, ¿eh? Ojalá no nos esté escuchando. Sí. Ojalá no nos esté escuchando. Pero mira, ¿qué tenemos que hacer? Apostarle a la producción de gas en México. No hay de otra. No hay de otra. Es una cuestión de seguridad nacional. Sobrevivencia. Un país que depende de energéticos de otro país. Mira, yo una de mis hipótesis es que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial porque es un país que no tiene petróleo, que no tiene gas. Cuando están en el sitio de Stalingrado, que es donde se da la vuelta a la tortilla, cuando los rusos inician la contraofensiva, en realidad es porque Alemania, Hitler, en aras de conseguir recursos energéticos, desvía parte de los ejércitos que estaban sitiando Stalingrado hacia Bakú, hacia el mar Caspio. ¿Qué quería? Petróleo. Pero le falló porque ni llegaron a Bakú y debilitó el frente de Stalingrado y Rusia pasó a la contraofensiva que terminó con la toma de Berlín, ¿eh? Entonces, un país que no tiene energéticos es un país débil, chantajeable, no tiene soberanía. En cualquier momento quien tenga los recursos te los cierra o, ojo, te los vende al precio que quiera, ¿eh? Pues en mucho estamos en una situación similar a la que está viviendo Europa, en el sentido de que pues le cerraron la llave, Rusia le cerró la llave, o se cerraron ellos la llave, sí, y están importando de los Estados Unidos. En una de esas tendría, en un extremo, México podría tener que importar. ¿De dónde podría importar? Mira, es el mismo problema que tuvieron los europeos y no es fácil, porque también tiene que ver, Julio, con las cantidades que necesitas. Mira, es como el caso de Cuba ahorita, en este momento, 11 de febrero de 2026. No tiene recursos petroleros suficientes para satisfacer su demanda. Tienen un bloqueo de 65 años de los Estados Unidos. El secuestro de Nicolás Maduro y que le impiden a Venezuela seguir vendiendo petróleo a Cuba. ¿Qué tienes que hacer? Buscar fuentes cada vez más lejanas. Fíjate, los europeos, bueno, pues, ¿qué países en Europa tienen recursos energéticos en número suficiente? Ni siquiera suficiente, pero abundante. Solo dos. El Reino Unido, que a pesar de que es un país petrolero, no satisface sus necesidades y tiene que importar petróleo y gas. Y Noruega.
que quienes han salido los grandes ganones de la guerra en Ucrania y del sabotaje, no lo sé, son los noruegos, que Noruega ahí. Pero bueno, Europa, tú podrías decir, ¿y por qué Alemania no le compra el gas a Noruega? Pues porque Noruega no satisface las demandas en Alemania. ¿Qué hicieron España, Italia, los que están en el Mediterráneo? Bueno, pues vamos a comprarle gas a Libia, Argelia, en el norte de África. ¿Con eso cubren sus necesidades? No. Chin, mano. Entonces tienes que ir al Medio Oriente, pero al Medio Oriente ya implica pagar el flete por el canal de Suez, y entonces ya te tienes que ir a Qatar, que es uno de los grandes productores de gas. ¿Qatar puede satisfacer todas las necesidades de la Unión Europea? No, no tiene gas suficiente. Entonces quiere decir, ni juntando Libia, Argelia, ni Qatar puede sustituir el gas ruso. Entonces, ¿qué sucede en el caso de México? Pues que estamos en el continente americano y bueno, pues ¿quién te pudiera vender gas? Argentina. Híjole, pero ¿a qué precio, mano? O sea, si no te lo vende Estados Unidos, ¿no? Canadá. Pues sí, pero para transportar gas de Canadá a México, tendríamos que tener gasoductos que atravesaran todos los Estados Unidos o el proceso europeo, licuefacción, transporte, regasificación, para que el petróleo llegara por mar, por el Pacífico o por el Atlántico. Es un problema muy fuerte porque de los principales productores de gas pues es Rusia, Qatar, que andan en Medio Oriente, pero no satisfacen las necesidades, ¿eh? En realidad tienes que tener varias fuentes. Por lo tanto, la alternativa sí diversificar fuentes, pero sale muy costoso en el caso de México por nuestra posición geográfica, y tratar de producir nosotros lo más posible. Mira, si tenemos que importar 5,000 millones diarios de pies cúbicos, ya si tuviéramos que importar 4,000 millones ya es ganancia. Y si le bajamos a 3,000, es algo que por eso yo digo no es en el corto plazo. Por eso Andrés Manuel no pudo resolver el problema del gas. Sí petrolíferos, pero el problema del gas no. Entonces ese es un problema abierto que le tenemos que poner cada vez más atención. Rápidamente, para finalizar este tema, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, prohibió el fracking del gas de lutitas. Hasta lo que tengo entendido, todavía existe esa prohibición. No le queda de otra a México más que abrir la producción a través del fracking para extraer gas de lutita. Es la alternativa, o una de las alternativas. ¿Es eso, fracking? Mira, a la fecha todavía está prohibido el fracking. Y te lo digo con las palabras de Víctor Rodríguez. Pues la única, no se puede tener todo en la vida, Julio. Queremos depender menos del gas norteamericano, tenemos que tratar de explotar recursos no convencionales. No hay de otra, ¿eh? Porque, como dice el director de Pemex, pues tenemos que reemplazar grandes yacimientos productivos que antes teníamos, caso del petróleo, Cantarell, que llegó a ser el segundo yacimiento más grande del mundo, después de uno que está en Arabia Saudita, por yacimientos cada vez menos productivos, cada vez más chiquitos, por lo tanto, cada vez es más difícil, se necesita más dinero y tecnología. Entonces, yo creo que sí tenemos que pensar seriamente como mexicanas y mexicanos cómo aprovechar los recursos no convencionales. Y ahí te va otra, ¿eh? Yo incluyo en recursos no convencionales, Julio, una tendencia que también se abre paso cada vez más a nivel internacional, ¿eh? Y yo le apostaría a eso, la energía nuclear. Por eso te puse el caso de Francia. El segundo país con mayor producción de energía eléctrica a partir del nuclear era Ucrania, ¿eh? Arriba del 50%. Y en general los países que antes estaban en la órbita de la Unión Soviética. Pero en el occidente, Francia. Mira, Francia no tiene problemas de gas.
lo produce del nuclear. O sea, no hay que pensar que los recursos no convencionales sea forzosamente el fracking. Nosotros tenemos nada más Laguna Verde, pero yo creo que otra planta de energía nuclear en México para producir energía eléctrica, dejas de depender del gas. Y hay países que a eso le han apostado. Ha habido accidentes, Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island. Entonces, a veces al nuclear es como así. Pero y el costo, ¿no? No, fíjate que sale más barato. El problema es la tecnología. Tienes que tener uranio enriquecido. Digamos que del nuclear, el accidente sobre todo, son dos. El primero fue Chernobyl y el segundo fue Fukushima, derivado de un tsunami, que sí dejan a la humanidad como que le piensas 5 o 6 veces. Pero digo, ahí está el caso francés. No tienen petróleo, no tienen gas, no le compraban gas a los rusos. ¿Cómo generan energía eléctrica? Mira, una alternativa es, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos en nuestras casas. México, que tenemos mucho sol, es una buena alternativa para generar la electricidad necesaria para un hogar. Bueno, si tú en millones de hogares generas tu propia electricidad a partir del sol, dejas de consumir electricidad que puede ir para la industria. Entonces, reduces un poco esa dependencia. Pero el nuclear es una opción que se está discutiendo cada vez más en ambientes de investigación como alternativa, porque mira, en el largo plazo, Julio, el gas, al igual que el petróleo, son recursos no renovables. Se van a acabar, o sea, a ver, se van a acabar. Las reservas de Venezuela y de Arabia Saudita de petróleo, 300,000 millones de barriles de petróleo. Eso ya no va a crecer, ¿eh? No, si crece, crece un poquito. Guyana acaban de encontrar yacimientos de petróleo, sí, pero ya vamos, el peak oil se alcanzó en 2010. Ya tenemos 15 años en los cuales vamos de bajada en la producción de petróleo. Entonces, nuclear para mí es una de las opciones que tenemos que pensar seriamente. Nuclear para generar energía eléctrica, el modelo francés. Rápidamente, ya para finalizar el tema en relación al petróleo, pero no tanto el petróleo, en este caso sobre los medios, para cerrar esta conversación contigo, Ángel. Muchas gracias por tu tiempo, por ya más de 1 hora con 30 minutos. Rápidamente, no te entretengo más. Y no tanto analizar lo que dice, pero que es muy interesante. Aquí está López Dóriga, con el que era titular de Pemex, José Antonio Anaya, hablando de la deuda, y decías que la deuda de Pemex era, al final de Peña, era 105 mil millones de dólares. Fíjate cómo eran aquí, que creo que es una cátedra de cómo se controlaba la narrativa y los medios, y sin duda, yo creo que por eso le decían teacher al teacher. Veamos las maromas aquí, y ojo, coincide con tu número que me das. Gracias por aceptado venir esta tarde a este estudio. Muchas gracias. Porque nos quedamos en que Pemex estaba, a ver si lo digo bien, al borde de la quiebra. Pues estaba en una situación difícil, es correcto. Y platicamos mucho, que se hablaba de que perdiera el grado de inversión, era difícil salir a financiarse a los mercados. Las perspectivas eran complicadas, pero pues hemos venido trabajando bastante. Sí, pero ¿qué ha pasado de aquel desahucio de Pemex? Desahucio financiero de Pemex, sí, con pérdidas de cientos de miles de millones cada vez que se informaba de sus estados financieros, a tener cubiertas, el anuncio que haces de que tiene cubiertas sus necesidades mínimas de financiamiento hasta el final del año que viene. Es correcto, casi increíble, ¿verdad? Pues sí, lo que pasa es que yo creo que esto es hasta para escribir un manual. Pues no creo, la verdad es que es mucho trabajo de mucha gente, pero estamos contentos, no somos de echar porras y de echar campanas a volar, pero sí era un hito importante manejarlo. Hicimos una operación financiera de manejo de deuda. Hicimos muchas. ¿Cuánto debía Pemex? Mira, Pemex tiene una deuda grande, tiene una deuda de cerca de 100,000 millones de dólares. Uf. Sí, es bastante grande. Y desde que llegamos, recordarás, el presidente de la República, cuando me hizo el honor de nombrarme, me dio 2 indicaciones, en 2 párrafos cortos, que era
básicamente ajustar la estrategia de negocios, que significaba poner en orden las finanzas de la empresa, y segundo, acelerar la implementación de la reforma energética. Y en ese momento pues, no sabíamos exactamente qué iba a significar eso, pero se ha venido desdoblando esa estrategia al punto que hoy, un año y medio después, pues podemos decir que de aquí al final del año próximo hemos terminado nuestro programa de financiamiento. Ponemos prácticamente ahí, porque las cosas se pueden mover, se mueve el precio del petróleo, las tasas de interés, el tipo de cambio, habrá que hacer ajustes. Pero es un avance importante y es un mensaje, yo creo, importante de dar a la ciudadanía y a los mercados, que hay certidumbre y hay estabilidad, pero que también hay mucho trabajo por hacer. Todavía nos falta mucho por hacer para darle vuelta a Pemex y que Pemex sea lo que puede ser. Pero advertiste tú que la deuda actual de Pemex es de 10 mil millones de dólares. 100 mil millones de dólares. Ahora, ¿de cuánto era? No, pues más o menos eso. Entonces, ¿qué es lo que se resolvió? Pues, Y lo que nosotros resolvimos fue... ¿cómo pagar esto? No, es cómo pagar los vencimientos que tenemos. Ahí está la parte. Yo recuerdo, la encontré esta entrevista, la escuché en vivo, porque yo escuchaba a los medios, sigo escuchando a los medios tradicionales, y me acuerdo que anunció con bombo y platillo este gran anuncio de Pemex que decía, quería López Obrador, no, pues ya se pagó la deuda. No, la deuda es igual, nada más aplazaron a 30 años y más adelante dice son 5 mil millones de dólares, pero ahí la deuda era grandísima y una cátedra de los medios cómo estaban alineados con el poder y pues no decían prácticamente nada, ni pío. Exacto. Mira, José Antonio González Anaya fue director de Pemex de febrero de 2016 a noviembre de 2017. Entonces, digamos que le tocaron 2 años, 2016, 2017. Efectivamente, yo creo que la entrevista debe ser de 2017, porque ya ahí la deuda ya era de 103 mil millones de dólares. Entonces, ahí coincide. Pero mira, aunque hubiera sido en 2016, la deuda ya estaba llegando a los 100 mil millones de dólares. Lo curioso es que, fíjate, en esta narrativa nunca nos explicaron por qué la deuda. Si yo ya te di el análisis de las ganancias, comparado Pemex con todos los indicadores, con Petrobras, por ejemplo, que nos la bailaban siempre, con otra petrolera noruega, que ya hasta se me olvidó el nombre porque ya cambió a Exilo, se fundió con una empresa del sector eléctrico para tener una empresa del sector energético, pero en realidad Pemex tenía más ganancias. Mira, si Pemex se hubiera vendido, Julio, se tropezarían por ir a comprarla inmediatamente ExxonMobil, British Petroleum, Shell. Ah, sí, pero, bueno, es más, China National Offshore Oil Company, CNOOC, ¿no? O sea, la comprarían inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque si tú produces a $20, vendes a 100, ahorita que, por ejemplo, ha bajado el precio del petróleo, pero mira, vamos a suponer que cuando ha estado bajo, $40, y produces a 20, ganas $20 por cada barril. Es un dineral. Es una ganancia del 100%. Y si el costo del barril va a 60, ganas un 200%. O sea, sigue siendo de los mejores negocios del mundo. Basta revisar en la última década la revista Fortune de las 500 empresas más machuchonas del mundo. Pues de entre las primeras 10 ha habido años recientes donde las primeras 8 son petroleras o 7 son petroleras. ¿Eso qué quiere decir? A diferencia de la narrativa chafa del PRI del PAN, el petróleo ha sido, es y seguirá siendo uno de los mejores negocios del mundo, al menos hasta el mediano plazo. Esa falacia de que los automóviles eléctricos iban a sustituir a los motores de combustión interna en el corto plazo, basta ver las ventas de Tesla, Julio. Bueno, aparte de que Tesla ya no es la número 1 en el mundo, La en China. coches eléctricos, es BYD, exacto. Entonces, pues sí, esas narrativas, qué bueno que conservas ese video, porque es de su propia boca lo que señalan, pero si te fijas, siempre ocultaban el por qué. ¿Por qué la deuda? No, es que la deuda, refinanciamos la deuda, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la deuda? Nunca nadie cuestionó eso. A mí me parece increíble. Y finalmente, ¿cuál es tu... obviamente estás colaborando semanalmente, no eres empleado per se del Canal 11, pero había voces, o algunas,
2, 3, no sé cuántas, que veían ya el fin del canal 11 que estaba a punto de cerrar, que no se estaban pagando a empleados. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando en la televisión pública? ¿Te gusta lo que está haciendo la televisión pública? ¿Es pública, del interés público, no del gobierno del Estado, sino del interés general? ¿Es mejor la televisión pública hoy día de lo que era con Peña o es una continuidad de la televisión del gobierno? No, mucho mejor. Mira, fíjate que yo buscaba en el neoliberalismo, pues prácticamente yo veía los noticieros de Canal 11. O sea, yo no veía ni Televisión Azteca ni Televisa, ¿no? Buscaba siempre una alternativa, al menos en la parte federal. Por ejemplo, veía siempre Primer Plano, ¿no? Aunque ya después, cuando entra la 4T, prácticamente se quitan la careta Curcio, no se diga José Antonio Crespo, ahí andaba la corrupta de María Amparo Casar, ¿no? Y bueno, en realidad, si yo observo hoy, por ejemplo, yo veo Punto de Referencia con Azul Alzaga, antes estaba Alberto Nájar, yo en realidad busco parte de la programación de Canal 11, de Canal 14, para informarme. Por ejemplo, veo Macio Sare. A veces yo veo las columnas, la que yo colaboro para Canal 11, es una mini columna de 4 minutos, semanal, donde salía Pigmenio Ibarra, Fabricio Mejía Madrid. Yo creo que sí han mejorado. Ahora, lo que sucede, Julio, es que muchas y muchos quisiéramos una velocidad mayor. O sea, sí cambios, pero los quisiéramos más rápido, porque ya 7 años en los medios públicos ya es como para que se hubiera una consolidación de estos medios públicos, ¿no? Y bueno, lógicamente sí, ahorita por la nota que estás poniendo, de que, por ejemplo, ha sido un desastre. No, mira, hay un sector de gente que no sé por qué, pensaban que cuando llegaba Renata Turrent al Canal 11, les tenía que dar trabajo. No entiendo por qué. O sea, ¿cuál era la obligación de Renata Turrent? Porque no es el canal de Renata Turrent, es el Canal 11. Entonces, yo creo que a mí quien me invita es Renata Turrent. Pero me invita porque pues yo ya tenía 2 años colaborando con ella. Ella me buscó para colaborar con una revista, me pidió artículos y ahí empezamos a colaborar, ¿no? Entonces, de ¿El Soberano? No, era Sentido Común. La revista Sentido Común. Ella me invitó, entonces mantuvimos el contacto, pues porque cíclicamente me pedía artículos, pues yo también escribo para medios escritos. Y a partir de ahí, a ver, hay que tomar en cuenta, Julio, que cuando tú llegas a un tecnológico, al Seguro Social, al ISSSTE, a Unicatec del trabajo, etcétera, a un canal público de televisión, tú no puedes llegar a correr a toda la gente que está ahí. Hay derechos adquiridos, hay trabajadores de base. Entonces tienes que trabajar con lo que hay. Y empiezas un poquito a mover. Yo lo que he observado del Canal 11, pero también del Canal 14, es cada vez más veo a otro tipo de personajes. Por ejemplo, era imprescindible desaparecer Primer Plano. O sea, ya, la corrupta de María Amparo Casar cobrando una pensión indebida en Pemex, de Claudio X González, Curcio, José Antonio Crespo, no, ya Sergio Aguayo. Sergio Aguayo, todo el mundo le echaba un montón a Lorenzo Meyer. Entonces, no, yo creo que se han mejorado, aunque sí coincido que a muchas y a muchos nos gustaría que fuera más rápido, que hubiera más espacios que la televisión pública, pero creo que ahí la llevan, ¿eh? Mira, yo veo los noticieros hoy en día, te digo, veo Canal 14, Canal 11, fundamentalmente, y sí me gusta, o sea, sí los veo que me dan información. Por decirte algo, ¿cuándo hubieras pensado, o Televisa o Televisión Azteca, dar información alternativa? Pues no la hay.
Entonces, hay limitaciones. Mira, los que hemos hecho matemáticas en nuestra vida, llevamos cursos que se llaman investigación de operaciones, donde nos entrenan a la solución de problemas con restricciones. Siempre va a haber restricciones. A veces se cree que se tiene manga ancha para hacer y deshacer y nada más es porque quiero que me hagas una vacuna contra el sarampión así o vacuna contra COVID. Nada, siempre hay restricciones. Entonces, yo creo que se han mejorado los medios públicos, yo creo que sí. Hubo una campaña contra Renata Turrent en Canal 11, yo la vi de cerca, yo salí a defenderla, di elementos, porque además también que toma en cuenta, yo además a Renata Turrent tenía más contacto con ella, porque en la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, Renata Turrent fue la encargada de relaciones con el sector de educación superior. Entonces ahí nos volvimos a encontrar, ¿no? Ella hacía trabajo pues, con universidades públicas, con centros de investigación. Yo hice mucho tiempo investigación de primer nivel, Julio, por eso estuve en Canadá, en Alemania, en Austria, en el Reino Unido, porque pues yo he hecho investigación, he hecho trabajo sindical y he hecho trabajo en educación superior. Entonces yo creo que sí, yo creo que ahí va. Pero sí me gustaría que fuera más rápido, que hubiera más cambios, que hubiera más producciones que dieran un oxígeno. Veo, por ejemplo, los debates que organiza Genaro Villamil, debate público, me gustan. O sea, veo nueva gente, yo he colaborado también con Canal 14, me han invitado de manera presencial. Y creo que sí hay gente con una visión distinta, pues más pro 4T, coincido contigo. El problema es que los canales públicos no son canales de un partido político, no lo son, y hay una línea muy delgada entre que operes de manera facciosa a favor de un gobierno, que era lo que sucedía con los gobiernos del PRI y del PAN, O sea, los medios públicos estaban al servicio del gobernante en turno. Entonces es una nueva modalidad, son nuevos tiempos, esperemos que se mantengan de manera independiente, que mejore la calidad y que haya cambios un poco más sustanciosos en el corto plazo. Decía Luis Guillermo Hernández, uno de los críticos de Renata Turrent, que uno de los problemas con la televisión pública, los medios públicos, es que no defendían a la 4T. ¿Es el papel de los medios públicos defender a la 4T? Mira, yo creo que desde el momento que tú das información de lo que está haciendo el gobierno federal, estás defendiendo a la 4T. Desde el momento que la línea editorial de tus noticieros es dar información de lo que hace el gobierno federal, vacunas, ferrocarriles, refinerías, sector energético, desde ese momento estás defendiendo a la 4T. Pero repito, no es la 4TV. Mira, yo colaboro con la 4TV. La 4TV es la televisión de Morena. Ah, bueno, esa es una televisión partidista. Ah, bueno, pues ahí tienes que defender con todo a la 4T. La televisión pública no es la Moreniza, que es un espacio que han promovido Luisa María Alcalde. No, la televisión pública, tú lo dijiste muy bien desde el principio, no conozco el caso de Canadá, pero yo sí conozco el caso muy cercano de España, TVE. Conozco muy cercano el caso de Francia, el caso de Alemania, el caso de Italia e incluso el caso de la BBC, porque por lo general son medios públicos que se mantienen independientemente de quién gobierna. Izquierda, derecha, centroizquierda, centro-derecha. Para eso son los medios públicos. No son medios militantes que tengan que defender a un gobierno o a un partido político. Yo ahí sí discrepo. Yo creo que los medios públicos se deben a la población en general. Y te digo, desde el momento que tú das información del gobierno mexicano y de las posiciones críticas, por ejemplo, a las amenazas de Donald Trump, desde ese momento estás defendiendo a la 4T. Y hay otros espacios para defender a la 4T.
La 4TV es uno de ellos, la Moreniza es otro de ellos. Aquí en Querétaro tenemos la 4TV estatal. Bueno, pues esos espacios son para defender el proyecto de la 4T de manera militante. Ya finalizo con esta pregunta. Perdón por alargarme. Podríamos decir que los medios públicos, en este caso la televisión pública, Canal 11, Canal 14, se coronarían como medios públicos y podría uno decir, ahora sí están al servicio de el interés general de la población, no de un proyecto de gobierno, cuando salga una investigación de un caso de corrupción X, o podría suceder, pues dirían, esto es fuego amigo. ¿Está la televisión pública preparada para que desde sus canales se dé a conocer una corrupción en un gobierno estatal, municipal, en una dependencia? ¿O diría, no, esto es pelea interna y pues es solamente eso? No, mira, yo creo que los medios públicos, quienes los hemos seguido, ahorita entré a la programación de Canal 11 para hacernos una idea el día de hoy, y si tú ves, por ejemplo, hay programas nuevos como Maciosare, Punto de Referencia, México Social, Sacro y Profano, que es un muy buen programa que yo veo desde hace mucho tiempo y lo sigo viendo, porque se han mantenido algunos programas. Sale de todo. Mira, yo en Punto de Referencia vi, por ejemplo, el caso del presidente municipal de Tequila y las críticas que se hacían, que es un cuate que viene de Morena y que sería muy interesante, Julio, saber quién diablos lo promovió para que fuera candidato, porque alguien lo tuvo que haber empujado. Pero también en la televisión pública explicaron muy bien el caso de corrupción de Mario Amparo Casar. Y también ahí nos han venido explicando la recuperación de los ferrocarriles, la recuperación del sector salud. Ahí te puedes enterar muy bien de los programas sociales. Entonces, yo creo que están haciendo su papel. ¿Un acierto que se haya bajado, censurado la entrevista a Eduardo Verástegui? ¿Te pareció? ¿No te pareció? Mira, yo la verdad no entiendo por qué entrevistas a Verástegui cuando con los códigos de ética a nivel internacional ese señor no deberá de tener ningún espacio, porque fomentas un discurso de odio. Digo, conocemos a Verástegui, Entonces, eso a nivel internacional lo hubieran censurado en Francia, como en Italia, como en el Reino Unido, O sea, yo lo que me pregunto es ¿por qué utilizas un medio público para darle espacio a la ultraderecha intervencionista? Recuerda que Verástegui se dice muy amigo de Donald Trump y por lo tanto está de acuerdo con Donald Trump en madrear a migrantes mexicanos e incluso que son asesinados, y está de acuerdo con la hipocresía del gobierno norteamericano y todo su fábula del narcotráfico. Y yo no entiendo por qué un medio público, que lo entreviste Televisa, va, Televisión Azteca, va, que lo entreviste Sabina Berman en su canal de YouTube, va, pero en una televisión pública, yo sé que estamos, Julio, es igual que lo que decíamos de una televisión pública y de una televisión de gobierno y una televisión de Estado. Yo creo que también aquí hay una línea muy delgada, difusa, entre lo que puede ser censurar y lo que puede ser libertad de expresión. Porque la libertad de expresión no es que tú salgas a insultar a un grupo racial, a alguien porque tenga tendencias sexuales o de género, o a los indígenas, como Lorenzo Córdoba, que sale a burlarse de las comunidades originarias. No, yo creo que sí es una línea muy delgada, que sí se tendría que tener cuidado, sobre todo para quienes trabajan y utilizan instalaciones de canales públicos. Mira, hay un código de ética. Los que colaboramos con Canal 11 nos hacen firmar un código de ética. En ese código de ética también señala que no puedes andar promoviendo discursos de odio, ¿no? Verástegui trae un discurso de odio. La ultraderecha. Sin duda. La ultraderecha trae un discurso de odio, el hate. Entonces, Perdón, adelante.
No, te digo que el problema es que la línea es muy delgada, muy difusa. Esto no es blanco y negro. Mira, el programa que nosotros tenemos en TV WAC, yo le quería llamar lógica difusa, en contraposición a la lógica aristotélica, blanco-negro. ¿Sí? No. No, la lógica difusa hay una enorme cantidad de matices entre el blanco y el negro. Yo me manejo más en esa lógica difusa, donde se pueden cometer errores. Claro que sí, pero lo que sí es que no es blanco y negro, ¿eh? O sea, yo lo que vi es casi una opinión pública dividida, vámonos del lado de la izquierda, como que mitad y mitad. Como que mitad dijeron que sí no se debería de pasar y como que mitad, bueno, que sí. Pero siempre cualquier medida que tomes va a ser cuestionable porque si censuras, que fue lo que pasó, no, pues ya vimos. Y si no censuras, Julio, íbamos a ver un enorme de protestas diciendo por qué el canal público promueve a una ultraderecha fascista, antinacional, traidora a la patria. ¿Sí me explico? Nadie hubiera quedado satisfecho. Sería bueno ver la entrevista y ver cuál fue el papel de Sabina Berman, cómo se manejó, cómo se condució, lo dejó hablar sin darle argumentos, pero en fin, muchas gracias. Nueva, ¿eh? Yo no la he visto, creo que la riego, no puedo opinar porque no la he visto ni me dan ganas de verla, sinceramente. Muchas gracias, okay. Ángel, te agradezco tu tiempo. Julio, ¿dónde te pueden encontrar? A ti, a tu público. Mis redes sociales son facilísimas porque todas son Ángel Valderas, en YouTube, en Facebook, en X, en Blue Sky. Todos los lunes escribo un artículo de opinión en el Universal, Querétaro, Universal Querétaro. Es el mismo Universal, nada más que en la parte estatal. Y los miércoles escribo un artículo para Tribuna de Querétaro. Y los martes sale en las redes sociales. Estábamos saliendo un noticiero, pero desapareció el noticiero nocturno. Pero ahorita en redes sociales de Canal 11, todos los martes sale una videocolumna. ¿Ya no estás ahí participando físicamente? No, nunca lo hice. Lo que pasa, no, sí me lo propusieron, pero mira, yo estoy en Querétaro, entonces el problema era ir y venir a Ciudad de México para una intervención de 10 minutos. No vale la pena. Sí, no. Entonces, la pandemia nos enseñó, como ahorita, mira, tú estás en Canadá, yo estoy acá, la pandemia nos enseñó que hay que aprovechar también estos medios, y es lo que yo estoy utilizando con Canal 11. Ajá. Perfecto. Pues nuevamente gracias, Ángel, por tu tiempo. El tiempo es oro y nos chutamos 2 horas cuando yo te había dicho que al menos 30 horas. Perdón por entretenerte, pero te lo agradezco de sobremanera. Dale, Julio, saludos cordiales a ti y a tu público. Gracias, cuídate mucho. Hasta luego.